No, estábamos ahí, estábamos. Chun, chun, chun. Ahí. Vimos las generalidades de las anemias y ahora vamos a ir viendo una pequeña pincelada de diferentes tipos de anemias. Una de ellas, por la que vamos a comenzar, es la anemia por déficit de hierro. Cuando hablamos de anemias por déficit de hierro, si me paso en el tiempo, chiquillos, si quieren me hablan cuando sean las 10:25, alguien active el micrófono nomás y me habla, si es que yo no me detengo antes. Ya porque se pasa ligerito el, el tiempo. Como no estoy viendo la pantalla, no me fijo. Anemia por déficit de hierro. Las anemias por déficit de hierro vienen de la mano de la pérdida de hierro. Y esta pérdida de hierro, dígame. Profe, ¿Está compartiendo? pantalla. Ay, según yo sí. No, estaba viendo solo yo. Ahora sí. Ahí sí. Sí, profe, ahí sí. Ahí sí, profe. Perdón. Ya, entonces volvemos de nuevo. La anemia por déficit de hierro. Tenemos acá que la pérdida de hierro puede venir de la mano de diferentes factores. Sin embargo, existen algunos que son caracterizados como más recurrentes que otros. En el caso de las mujeres, por ejemplo, las mujeres premenopáusicas, este tipo de anemia se puede presentar debido a una pérdida excesiva en el sangrado menstrual. Hay mujeres que tienen una menstruación más bien abundante y este exceso de pérdida de sangre a través de su procesos menstruales normales, llamar por decirlo de alguna forma, porque son procesos menstruales que van a ir ocurriendo cada ciclo, de 28, 26, 32, depende de la regularidad de la persona, de la mujer, me va a traer consigo una pérdida excesiva de hierro. Y esta pérdida excesiva producto de un sangrado aumentado me puede provocar anemia por déficit de hierro. Entonces, por eso es súper importante que cuando existan anomalías en cuanto al flujo de menstruación, este sea más bien consultado, porque existen tratamientos para personas con unas hemorragias intensas asociadas a flujos menstruales que pueden regularizar esta situación y así evitar la anemia por déficit de hierro o tratar la anemia por déficit de hierro, porque muchas veces aparece la anemia y hay que buscar la causa y aquí la causa más sencilla sería evitar este exceso de pérdida de sangre, ¿no? A través de hemorragias continuas, constantes, abundantes. Y en el embarazo también puede provocar esta pérdida de hierro. ¿Por qué el embarazo puede provocar esta pérdida de hierro? Porque las que han sido mamás sabemos que el bebé cuando está en su periodo de desarrollo, lo que él hace es obtener nutrientes de diferentes alimentos que la madre puede estar suministrándole. Entonces, esta obtención de nutrientes incluye dentro de todos los nutrientes el hierro. Y el bebé, en este caso, va a sacar o a obtener el hierro circundante de donde exista. O sea, si llega sangre que va a estar moviéndose, no, bueno, ustedes saben que las sangres no se mezclan, pero sí existe un traspaso de información desde la sangre del bebé a la sangre de la sangre materna a la sangre del feto. El bebé va a obtener el hierro de ahí y va a quitarle, por decirlo de alguna forma, todo el hierro disponible a la madre para que la madre pueda hacer sus procesos normales de creación de glóbulos rojos y se los va a dejar para él, porque él también necesita hacer esos procesos. Entonces es súper importante que durante el proceso de desarrollo embrionario del bebé, la madre tenga o reservas adecuadas de hierro y tome estos suplementos de hierro que se les da, que la verdad no son muy ricos, tienen un aspecto más bien desagradable, o sea, un sabor más bien desagradable, pero van a evitar estas apariciones de anemias por déficit de hierro debido a que el bebé, como les decía, va a sacar el hierro de donde él encuentre que esté. Entonces no se va a fijar si a la mamá le queda poco hierro, tiene mucho, tiene suficiente para ella, no, simplemente se va a obtener, se va a extraer el hierro y las consecuencias van a ser en este caso para la madre. Por eso también es bastante común ver este tipo de anemia en el embarazo.
Si bien es cierto, una vez que el embarazo se termina, esta anemia se puede volver a controlar y podemos volver a tener un proceso normal, pero sí puede ser compleja durante el embarazo. Por otro lado, en hombres y mujeres puede venir también por un sangrado gastrointestinal, que suele ser también la causa más común, más que el tema de asociado a mujeres premenopáusicas, o sea, antes que le llegue la menopausia, con el tema del sangrado o con el tema del embarazo. La causa más común viene dada por un sangrado gastrointestinal, que puede ser dado por algunas úlceras, por malformaciones arteriovenosas, por enfermedades inflamatorias intestinales, por neoplasias. Cualquiera de esos ejemplos me podría a mí generar un sangrado gastrointestinal que me va a terminar, que puede ser, ¿cómo se llama? Lento, pero que va a terminar por agotar las reservas de hierro, y eso va a traer consigo la aparición de la anemia. ¿Ya? Pero esas son como las causas. Ahora, hay otra causa que también tiene que ver con el déficit de hierro en la dieta, que también eso se ve en algunos países subdesarrollados, que es producto de una mala alimentación, donde tenemos una ingesta dietética insuficiente, que generalmente esto no es tan común, pero sí se puede dar en las personas que son vegetarianas, o más bien veganas casi. Pero en aquellas personas que tienen ahí un déficit de hierro en la dieta también puede generarse esta anemia por déficit de hierro. Por otro lado, quizás el problema no está en la ingesta, quizás el problema está en la mala absorción gastrointestinal del hierro. Y ahí hay una serie de enfermedades que traen como consecuencia esta mala absorción gastrointestinal, y ahí vienen, por ejemplo, las personas celíacas, la infección de la Helicobacter pylori, una gastrectomía parcial, cirugía de bypass gástrico. Todas ellas traen como consecuencia quizás un mal funcionamiento o una mala absorción del hierro en el tracto intestinal. ¿Ya? Entonces también esa es otra que quizás no tiene mucho que ver con lo otro que vimos anteriormente, pero sí problemas en la dieta por una mala ingestión o por una mala absorción también podrían generar este déficit de hierro. Y tiene lógica, porque si yo estoy comiendo una dieta equilibrada, que dentro de eso incluye las proporciones normales de hierro que yo debo tener, pero sin embargo sigo manteniendo este problema de déficit de hierro, no estoy teniendo problemas ni con la menstruación, ni tampoco estoy embarazada, algo tiene que ver quizás relacionado a que en realidad no es que yo no esté teniendo el hierro a disposición del cuerpo, sino que lo que en el fondo es que ese hierro disponible no está siendo absorbido. Entonces, ¿cómo funciona más bien este transporte y regulación del hierro en las células de los enterocitos del duodeno? En condiciones más bien normales. Veamos ahí, miren la imagen. Vamos a ver que el hierro transita, ¿cierto?, desde la luz del intestino hacia el enterocito a través de transportadores, que es el DMT1. Aquí tenemos el DMT1, ¿se fijan? Entonces, esta es la lumen, bueno, aquí debería decir lumen intestinal, que está tapada por el marco, pero ahí dice lumen intestinal. Déjenme. Ahí sí. Tenemos el lumen intestinal, de donde vamos a obtener, ¿cierto?, el fierro, que este fierro viene en los alimentos que yo estoy consumiendo, todo lo que conversamos recién. Y va a introducirse el enterocito a través de estos transportadores de DMT1, ¿cierto? Se almacenan intracelularmente, fíjense que están unidos a la ferritina. Aquí está, se introduce el fierro, se almacena unido a la ferritina y se exporta a través de la ferroportina, acá, donde se une a la transferrina del plasma y, ¿cierto?, queda disponible para ser utilizado. Así más o menos ocurre el traspaso del fierro de la luz intestinal o del intestino, ¿cierto?, hacia el torrente sanguíneo, hacia el plasma. Hay varios factores involucrados. Fíjense, hay varios factores involucrados. Tenemos el transportador, tenemos la ferritina, que es que nos permite almacenar, tenemos la ferroportina, que nos permite sacar. Esto en condiciones normales, pero fíjense que acá, en estas otras dos, aparece la hepcidina. Y la hepcidina que se ve acá en amarillo, esta hepcidina lo que hace, fíjese, se une a la ferroportina. ¿Y qué hace con la ferroportina? La destruye.
Al destruir la ferroportina, lo que yo estoy haciendo es evitar que este fierro almacenado ingrese al plasma sanguíneo. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces cuando tenemos una producción excesiva de epsidina? Cuando tenemos una producción excesiva de epsidina, ¿qué nos va a pasar acá? Cuando tenemos una producción excesiva de epsidina, la epsidina me va a destruir la ferroportina y de esta manera, perdón, el hierro que está almacenado en los enterocitos no puede llegar al plasma. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre este exceso de producción de epsidina? En algunos procesos inflamatorios. En algunos procesos inflamatorios es donde aumentamos la epsidina y la epsidina evita en el fondo o bloquea el ingreso de el hierro almacenado en los enterocitos hacia el plasma. Y la absorción, déjenme ocultar esto aquí. La absorción aumenta ¿en qué contexto? Cuando estamos en anemia, cuando estamos en hipoxia, cuando estamos en deficiencia sistémica de hierro, cuando estamos en presencia de esos factores, vamos a tener una mayor absorción. Y tiene lógica, porque si vamos a estar en presencia de anemia, en presencia de hipoxia, deficiencia de hierro sistémica, claramente vamos a tener que aumentar la absorción de hierro para poder regularizar estos procesos. Ya, pero aquí la epsidina juega un papel súper importante, porque la epsidina en el fondo es la que va a estar regulando si este hierro puede atravesar o no puede atravesar las paredes de las células intestinales y por lo tanto está disponible o no en el plasma, ya para su utilización. Entonces, cuando tenemos excesos o cuando tenemos falencias o déficit, esto me va a generar a mí las disminuciones del fierro disponible, dependiendo de qué tan concentrado o no esté la epsidina. Porque la epsidina sube sus concentraciones, baja sus concentraciones, entonces eso ahí también es bastante relativo y va a depender de los estadios de concentración de hierro en que nos encontremos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se produce esta, ¿cómo se llama? Esta síntesis del grupo M. Y ahora sí. Esta síntesis del grupo M está dada por, miren por favor la imagen que aparece acá, dejen volver a poner el puntero, opciones de puntero, aquí. Tenemos precursores que son las llamadas protoporfirinas. Estas protoporfirinas, al introducirse en la mitocondria, fíjense, pasan a llamarse protoporfirinas 9. Estas protoporfirinas, gracias a la ferroquilatasa, permite la incorporación del fierro, fíjense, al interior. ¿Ya? Entonces, el fierro o el hierro se inserta en la protoporfirina 9 por la enzima ferroquilatasa. Esta inserción dentro de mi protoporfirina es lo que en el fondo me va a generar a mí un grupo hemo más bien normal, y debido a eso yo voy a poder formar mi hemoglobina normal. ¿Se fijan acá? Porque además tengo además del grupo hemo, que fíjense que acá tenemos 4 grupos hemo, por eso yo les dije hace un rato que necesitamos 4 moléculas de fierro para crear una hemoglobina más bien normal. Vamos a tener también las cadenas de globina, y estas cadenas de globina vienen dadas por una expresión de una información genética, una expresión proteica. Esta expresión proteica, ¿cierto? En conjunto con la formación del grupo hemo en condiciones normales, con las cadenas de globina, me va a generar mi hemoglobina. Pero existe lo que se conoce como inhibidor de la transducción regulado por el hemo. Cuando existe aquí una baja del hierro, se produce la aparición de este inhibidor de la traducción regulada por hemo. Y este inhibidor de la traducción regulada por hemo, lo que me va a activar es el factor F2, el IF2. Y el IF2, ¿qué hace? Es el que está encargado directamente de la producción de las cadenas de globina. Por lo tanto, si yo tengo una alteración acá, en el IF2, este F2
me va a traer como consecuencia la no formación de las cadenas de globina. Y al traer como consecuencia la no formación de cadenas de globina, vamos a tener una disminución de la formación de mi hemoglobina por ausencia de cadenas de globina, que vienen dadas, como les decía hace un rato, también por la ausencia de fierro, que va a permitir o va a impedir la formación de los grupos hemo. Entonces ahí tiene gran importancia cómo yo tomo el fierro, lo introduzco y qué pasa cuando se me activa este inhibidor de la transducción regulada por el EM, que en el fondo cuando no tengo esto acá, cuando tengo la ausencia de fierro, se va a activar este inhibidor que va a actuar directamente sobre el F2 y me va a provocar una disminución en la síntesis de las cadenas de globina y por lo tanto una disminución en la síntesis de hemoglobina. ¿Ya? Todo esto marcado por, en este caso, el EM. Entonces esos son los dos factores que van a estar involucrados en la disminución de la formación de las cadenas y por lo tanto en la disminución también final de mi hemoglobina. Ahora, una deficiencia temprana de hierro habla de que puede ocurrir que vamos a tener niveles de hemoglobina en sangre menores. Si yo no tengo hierro, no voy a tener formación de grupos hemo. Si no tengo formación de grupos hemo, no voy a tener hemoglobina. Y si no tengo hemoglobina, claramente los niveles en sangre van a bajar. De ahí la lógica de eso. Al no tener una hemoglobina en condiciones de concentración normal, vamos a tener una baja en el nivel de oxígeno en la sangre. También tiene lógica. Si yo no tengo el transportador de oxígeno que me lleve el oxígeno a los tejidos, claramente voy a tener una disminución de oxígeno en la sangre. Y eso va a traer como consecuencias niveles de eritroproyetina alta. ¿Para qué? Para que se produzca mayor cantidad de elementos que me ayuden a regularizar esta alteración. Se va a estimular la médula ósea. ¿Y para qué se va a estimular la médula ósea? Para lo mismo, para que regularicemos esta deficiencia. Y, sin embargo, el nivel de hemoglobina no puede aumentar. ¿Y por qué no puede aumentar el nivel de hemoglobina? Porque no tengo hierro. Aunque yo estimule la eritroproyetina, aunque yo estimule la médula, voy a tener como consecuencia igual una baja en los niveles de hemoglobina porque no tengo de dónde sacar hierro para que se genere este proceso de creación de hemoglobina. No es en el fondo que esté fallando acá un proceso de formación de hemoglobina asociada quizás a una disfunción en cuanto a la construcción de la hemoglobina, sino que en el fondo acá la deficiencia es de los componentes que me van a permitir a mí formar la hemoglobina. Entonces, aunque yo tenga todo lo demás y no tengo el hierro, no voy a poder hacer un aumento de la hemoglobina. Ahora, cuando yo estimulo mi médula ósea, vamos a tener un recuento elevado de plaquetas en sangre, porque al estimular la médula ósea, yo no solamente voy a estimular la formación de hemoglobina, sino que además voy a estimular la formación de otras células que vienen dadas por la participación de la médula ósea, y dentro de ellas tenemos las plaquetas. Entonces, no vamos a tener un aumento de la hemoglobina, pero sí vamos a tener un aumento de las plaquetas, porque acá la formación de plaquetas no se está viendo alterada. En un comienzo los eritrocitos individuales parecen más bien normales, pero los reticulocitos están notablemente ausentes. ¿Por qué no voy a tener reticulocitos? Porque acuérdense que los reticulocitos son la forma inmadura de los glóbulos rojos. Por lo tanto, si no voy a estar formando hemoglobina, no voy a estar formando reticulocitos. Por eso se ve como un disminuido de manera notoria la presencia de reticulocitos. ¿Cómo sería un frotis más o menos de normal o de esta anemia por ausencia de hierro? Vamos a tener glóbulos rojos más bien microcíticos, hipocrónicos. Son de tamaño pequeño, recuerden que no vamos a tener los grupos hemo al interior. Disminución del color, por eso son hipocrómicos. ¿Qué tiene que ver esto con la ausencia del grupo hemo, que es la hemoglobina que en el fondo le da el color a la sangre? Y vamos a tener ahí glóbulos rojos, que aquí lo puse por si es que había alguien que no recordara o no supiera más bien a qué hace referencia a cada concepto. Glóbulos rojos de diferentes tamaños y glóbulos rojos de diferentes formas. ¿Ya? Poiquilocitosis y anisocitosis. Una asociada al tamaño y otra no asociada a la forma. Y ahí es un frotis más bien, ¿cierto?, real de cómo se puede ver estas células sanguíneas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Fatiga, debilidad, dificultad para respirar, disnea durante el desayuno, palidez, pero es una palidez más bien, y ahí lo puse entre medio,
entre paréntesis, es una palidez más bien asociada a contracción de vasos sanguíneos. ¿Y por qué? Porque como ya sabemos, estos vasos sanguíneos van a estar, esta sangre se va a ver reducida en cuanto a, no la sangre, la concentración de glóbulos rojos funcionales se va a ver reducida. Y yo necesito llegar con oxígeno a todas las partes de mi cuerpo, ojalá de manera normal, pero como yo no puedo hacer esto, lo que tengo que hacer es provocar una vasoconstricción de tal manera que la sangre se distribuya a los lugares donde realmente se necesiten con mayor urgencia. Llámese cerebro, llámese corazón, llámese órganos que son más bien funcionales y que son indispensables. De esa forma, al provocar esta vasoconstricción de vasos sanguíneos para evitar que la sangre se distribuya a lugares donde en realidad no son tan necesarios, se provoca como esta especie de palidez. Hay taquicardia que puede generar soplos cardíacos benignos. ¿Y por qué? Porque el corazón tiene que hacer aquí un exceso de funcionamiento también. Porque necesitamos mantener con oxígeno la mayor cantidad de órganos para que no se genere ninguna disfunción, pero estamos teniendo el problema de que no tenemos tanto oxígeno. Entonces, ¿cómo nosotros suplimos esa necesidad? Tratando de recircular más rápido la sangre, más rápido que se recircule, que llegue más sangre para que la probabilidad de que llegue oxígeno en ¿cómo se llama? En estos movimientos de sangre sea mayor. Entonces se pueden provocar estas especies de taquicardia. Anomalías en el tracto gastrointestinal, perdón, porque también necesitamos hierro para que las células proliferen. Lositis, atrofia gástrica, donde tenemos generalmente ahí la ausencia del ácido estomacal, que es fundamental en el caso, por ejemplo, de la anemia que vamos a ver más adelante, perniciosa. Y en los niños puede haber problemas significativos en el desarrollo tanto físico como mental. De hecho, hay evidencia que niños con este tipo de anemia generan dificultades de aprendizaje. Y puede que ocurra algo súper raro, que se genere como estas ganas de alimentarse de cosas como arcilla, como tierra, se llama pica esa afección, donde no se sabe realmente cuál es la incidencia de esto, pero sí, aquellas personas con este tipo de anemia tienden como a tener una afección por comer tierra o por comer arcilla. Anemia perniciosa es un tipo de anemia megaloblástica, donde tenemos aquí, fíjense, una hemoglobina normal. En el caso anterior no podíamos formar hemoglobina por ausencia de hierro, acá no, la hemoglobina es más bien normal. Tenemos una maduración nuclear anormal de los eritrocitos. El efecto final claramente es la pérdida de las reservas adecuadas de la vitamina B12, que también la vamos a llamar cobalamina dentro de la presentación. Y me genera una enfermedad sistémica porque no solo tiene que ver con una alteración de la médula ósea, sino que también esta falta o estas reservas inadecuadas de vitamina B12 trae como consecuencia destrucción del epitelio gastrointestinal. Y también algunas afecciones al sistema nervioso porque se ve aquí alterada la producción de la mielina. Entonces ya al tener eventos asociados a una falla del sistema nervioso, una falla gastrointestinal y además una falla de médula ósea, se habla más bien como una enfermedad sistémica. ¿Cómo ocurre generalmente la absorción de la vitamina B12? Fíjense aquí, tenemos la vitamina B12 en la dieta, ya perfecto, pasa al estómago, tenemos células parietales que van a estar produciendo el factor intrínseco. Por eso aquí, las otras veces que salía nombrado el factor intrínseco, asociado al tema de la anemia, acá sí logra tener un mayor realce, porque este factor intrínseco, fíjense, las producen las células parietales del estómago. Y este factor intrínseco, en el fondo, es quien me va a permitir a mí la absorción de la vitamina B12 a través de diferentes complejos que se van formando, que ahí es el complejo vitamina B12, factor intrínseco, que va a llegar, ¿cierto?, a mi intestino delgado y va a permitir la absorción de mi vitamina B12 a través de un receptor epitelial con receptor del factor intrínseco. Esta célula que va a tener un receptor para el factor intrínseco va a permitir que mi complejo de vitamina B12, ¿cierto?, pase. No el complejo, en realidad pasa la vitamina B12 y se forma o se une al interior a una transcobalamina, que ahí me forma un complejo transcobalamina y vitamina B12. Y ahí, de esta manera, yo obtengo en sangre mi vitamina B12.
Entonces, por eso es súper importante aquí el actuar del factor intrínseco. ¿Dónde está este factor intrínseco? ¿Qué lo produce? ¿Y en dónde actúa? Porque si bien es cierto, se produce en el estómago, en las células parietales, este finalmente tiene su actuar en el intestino. Porque es en el intestino en donde se une a las células epiteliales que tienen el receptor para el factor y permite, ¿cierto?, la introducción o la salida de la vitamina B12 hacia el torrente sanguíneo. Así es como ocurre el proceso normal. Ahora, cuando hablamos de la patogénesis de la enfermedad, tenemos que decir que comienza en el estómago. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a tener aquí a nivel de estómago? Tal cual como lo habíamos visto aquí, donde tenemos la presencia del factor intrínseco. Tenemos la pérdida del ácido gástrico y eso se llama acloridria. Pero, ¿qué significa que se pierda la pérdida del ácido gástrico? Significa que lo que yo voy a perder es, en el fondo, la capacidad que va a tener mi estómago de liberar la cobalamina. Y por otro lado voy a perder el factor intrínseco, que en el fondo es la glicoproteína que se une a la cobalamina. Ambas cosas son compuestos exclusivos de las células parietales, o sea, acá en el estómago yo tengo ambas cosas. La falta de la vitamina B2 entonces provoca alteraciones en la síntesis de ADN, en el sistema nervioso y por lo tanto alteraciones en la mielina y es aquí, ¿cierto?, donde yo les decía que había una alteración asociada al sistema nervioso. Vámonos acá, al resumen más bien amplio de todo lo que es patogénesis, patología y efectos. Esto se supone que viene dado por un tema de hipersensibilidad. Esta autohipersensibilidad está asociada también a un factor autoinmune y que viene dado por células C citotóxicas y por anticuerpos anti-ATPasa que van a destruir, van a ir a generar un daño a la célula parietal. Y si van a generar un daño en la célula parietal, va a haber un anticuerpo antifactor intrínseco que va a bloquear la unión a la vitamina B12 y va a haber un complejo anti-IFB2 que interfiere con la unión de los receptores ileales a nivel de ilion, a nivel de intestino. Por lo tanto, si hay un daño a nivel de células parietales y hay un antagonista del factor intrínseco, esto va a traer como consecuencia una mala absorción de la vitamina B12. ¿Ya? Este daño, miren, a las células parietales me va a generar una gastritis atrófica crónica. ¿Qué significa que existe una gastritis atrófica crónica? Que voy a tener una mucosa delgada y una mucosa más bien aplanada. Voy a tener pérdida de las células parietales, baja en el factor intrínseco, baja en el ácido clorhídrico, y pérdida de células principales, infiltración de linfocitos y células plasmáticas aquí al interior. Eso va a estar dado por una gastritis atrófica crónica que viene por un daño más bien autoinmune. ¿Cuáles van a ser los efectos de todo esto? Si yo pierdo el factor intrínseco, voy a tener un fallo en la absorción de B12 y por lo tanto anormalidades en células en proliferación del cuerpo, anormalidades, ¿cierto?, con la anemia, porque se me va a generar aquí una anemia, y una enfermedad neurológica que tiene que ver con una degeneración combinada que se asocia a una degeneración combinada de la médula espinal. Todo eso por pérdida del factor intrínseco. Además, dijimos que íbamos a perder el ácido del ácido gástrico. Vamos a tener una pérdida del ácido gástrico. Y por lo tanto vamos a tener un aumento en la probabilidad de tener un riesgo de cáncer gástrico. ¿Ya? Así funciona. Entonces, todo parte, y por eso es importante aquí, todo comienza en el estómago. Es en este lugar en donde tenemos las células que van a estar encargadas de realizar todos los procesos normales, pero el daño se genera ahí, por un tema más bien autoinmune. ¿Cómo estamos en el tiempo? Justos. Ya, yo creo que voy a explicar esta vez. Me quedan 2 diapositivas. Terminemos las 2 diapositivas y cerramos el tema. La cobalamina acepta
¿Cómo yo puedo ver cómo todo esto está incidiendo en el tema, por ejemplo, de la malformación del ADN o, por ejemplo, en el tema de malformación de la mielina que les dije yo que tenía que ver? Porque ya dijimos que íbamos a tener problemas de la anemia, que ya lo vimos, pero también dijimos que íbamos a tener problemas en la formación del ADN. Y también dijimos que esto nos podía traer como consecuencias problemas neurológicos, afecciones al sistema nervioso asociadas a una formación de una mielina anormal. Miren acá. Tenemos aquí la cobalamina. La cobalamina se puede transformar en una metilcobalamina, aquí, metilcobalamina, y como metilcobalamina, B12, tiene la capacidad de transformar o formar el aminoácido metionina a partir de la homocisteína. Entonces, esa es una primera cosa. Si yo genero metionina a partir de homocisteína, eso me va a permitir a mí generar un proceso normal de formación de mielina, pero cuando la metionina no está, cuando no se produce esta formación del aminoácido, desde la cisteína a de la homocisteína, perdón, a la metionina, se produce una mielina anormal. Y esta mielina anormal, por falta de vitamina B12, es lo que me genera a mí problemas a nivel de mielina y por lo tanto a nivel del sistema nervioso. Por el otro lado, tengo también que ella se puede transformar en una metilcobalamina, perdón, puede provocar una reducción del tetrahidrofolato, me va a generar un tetrahidrofolato reducido, que en el fondo es el ácido fólico reducido, y esta reducción del ácido fólico me va a mí a permitir que se genere la timidina, que es una base nitrogenada que va a formar parte del DNA. Por lo tanto, en este momento es cuando aquí se ve alterada la formación del DNA asociada, ¿cierto?, a una falta o a un déficit de vitamina B12, porque voy a controlar la presencia de una base purina en la formación del DNA, y ahí vamos a tener problemas en la formación del DNA, o por otro lado voy a tener la ausencia de la formación de un aminoácido que va a traer como consecuencia la formación de una mielina anormal. Ahí está la explicación de por qué esta falta de vitamina B12 también me puede provocar estas otras dos alteraciones. Y en etapas tempranas se ven eritrocitos más bien ovoides grandes, como se muestra aquí. Y aquí se ve una eritropoiesis normal, pero aquí tenemos una eritropoiesis megaloblástica. Como vamos viendo, se fijan, malformaciones en el núcleo también, asociada a problemas de DNA. ¿Ya? Acá en la sangre periférica, recuerden que reticulocitos no vamos a tener, o si es que ahí van a haber muy pocos. Y acá en los glóbulos blancos, fíjense cómo los núcleos son hipersegmentados, demasiado segmentados, más de lo normal, y esto también viene dado por problemas de la síntesis de DNA. ¿Ya? Todo eso como consecuencia de lo otro, de lo anterior. Y no vamos a dejar aquí porque el tiempo nos pilló, no alcanzamos más. La tenemos para que no nos quede tan pesada.